Seguimos acá con el alcalde Tomás Regalado. Hablamos un poco de presupuesto, hablamos del estadio de Beckham. Por cierto, hablando del estadio de Beckham, se hizo viral, literalmente, ese selfie que se tomó ese señor Marcelo Clauré, que estaba en Cuba, con una imagen del Che Guevara de fondo. ¿Su reacción? Bueno, la reacción mía fue primero de sorpresa, después de un poco de incomodidad, hasta que él pidió excusas, borró la imagen, volvió a pedir excusas. Es más, yo recibí personalmente 2 textos que él me mandó diciendo de que él estaba verdaderamente arrepentido, que él estaba... Y además, yo lo creo. Yo creo que eso fue una insensibilidad. Políticamente incorrecto. Es eso sí, totalmente políticamente incorrecto. Pero el problema, Félix, es que este es un boliviano criado en los Estados Unidos. A los efectos de la prensa y del mundo, hay que correr a Cuba, hay que ir a Cuba a explorar posibilidades de negocio, porque este presidente ha dicho como si en Cuba no ha pasado nada. Entonces, este señor se fue mandado por su buró de directores, él es el presidente de Sprint, a ver si podía meter su telefonía en Cuba, pasa por la plaza de la llamada Revolución y se dispara una fotografía con Ernesto Che Guevara. Él se ha dado cuenta de que esto molestó, enquistó muchas relaciones aquí, y ha tenido el trabajo de ir pidiendo perdón a distintos líderes políticos, por lo menos en la ciudad Esto de Miami. demuestra además, alcalde, a todos los niveles sigue ese gran desconocimiento con el tema cubano. Exacto. Es que, y claro, a mí me preguntan, bueno, pero entonces si fue a Cuba a hacer negocio, ¿por qué vamos a hacer negocio con él? Entonces la respuesta es, yo como cubano americano, que no he ido a Cuba, que no pienso ir a Cuba, que no quiero ir a Cuba, por lo menos hasta que no se mueran todos los Castro y haya unas elecciones libres y haya prensa libre como la que tú estás haciendo aquí. Yo no tengo moral para decirle a un boliviano que no vaya a Cuba, porque aquí van 5 aviones diarios de cubanos que son... Los dolientes van. Exacto. Los dolientes entonces, ¿qué hacemos? Ahora, que fue una insensibilidad, sí lo fue. Y que además de eso aprendió una lección, que esta es una comunidad muy frágil, muy volátil, y que vaya, ahora no se le ocurra decir un día, no, yo voy a Venezuela porque le voy a regalar un teléfono a Maduro. O sea, ya aprendió su lección, y yo creo que no debemos juzgarlo definitivamente por ese desliz que tuvo este señor. Ahora hablo de Cuba, el tema ese del deshielo entre Cuba y Estados Unidos, los cambios cosméticos que ha habido, el restablecimiento de relaciones es una realidad. En caso de un eventual cambio de fondo, total o parcial, o mínimo como lo que estamos viendo, que se levanten las sanciones del todo, que se relajen un poco más. Hoy hay otro anuncio del presidente Barack Obama de que va a relajar más las sanciones. ¿Qué papel juega Miami? ¿Habría un éxodo hacia Cuba, un escape de capital? ¿Cuál sería el papel de Miami en todo esto? Yo creo que Miami sería el suministrador de una Cuba capitalista. Yo creo que aunque se desmonten todas las leyes codificadas que hay del embargo, va a ser difícil comerciar libremente con Cuba, simplemente porque en Cuba no hay liquidez. En Cuba, pues, pedirían créditos, etcétera. Tiene que haber un gobierno totalmente dedicado al capitalismo y a la democracia para que Miami sea la suministradora de Cuba. Pero Miami se fortalece, se debilita, se fortalece. Miami es la suministradora de Haití. O sea, los barcos que salen aquí del río Miami, la mayoría van para Haití y van desde bicicleta hasta colchones, y es lo que mueve esa nación tercermundista. La calle 20 del Northwest, donde hay más de 200 tiendas, es el lugar donde se surten de ropa para tiendas en Haití de los proveedores que vienen desde Haití a comprar aquí. Entonces,
ese modelo se podía multiplicar en Cuba, pero no funcionaría, Félix, si no tuviera una garantía democrática, porque simplemente hacer comercio con esta gente es jugar a la ruleta rusa. Esa gente no paga, son unos cafres, lo han hecho en el pasado. En cambio, en caso de que existan esa Cuba que usted y yo queremos, ¿consideraría seguir una carrera política el día de mañana al otro lado del estrecho de la Florida? No, yo creo que no, porque yo creo que nosotros tenemos que respetar a las personas que se han sacrificado, que se han comido el hueso, como decimos nosotros, ¿no? Yo creo que sería un poco arrogante, por lo menos de parte mía, de llegar allá a dictar cátedra, etcétera. Yo te digo, yo solamente visitaría a Cuba una vez que en Cuba hubieran elecciones democráticas, no antes, elecciones democráticas, prensa libre, simplemente, y si no lo puedo hacer, pues nada, me enterrarán aquí en este país. Usted es republicano, ¿no? Yo soy republicano. ¿Cuál es su candidato? Yo soy republicano, pero no de línea partidista. Yo soy republicano porque admiré con toda pasión a Ronald Reagan cuando trabajé en la Casa Blanca. ¿Cuál es mi candidato favorito? Marco Rubio. Yo creo que Marco tiene la posibilidad de ser el único candidato que le puede ganar a Hillary Clinton. Va tercero en las encuestas y lo más interesante es, después de los dos políticos no tradicionales, Trump y Carson, de los políticos tradicionales es el que va a la cabeza en todas las encuestas. A ver si Jiménez lo acusa de ser político. Ahora, ¿cree que Marco Rubio tiene primero el capital económico? Estoy hablando del dinero, la economía, para poder mantenerse durante todo este tiempo y el reconocimiento nacional. Yo creo que tú has cubierto muchas campañas. Una vez que logre quedar primero o segundo en alguno de estos caucus, en alguna de estas primarias pequeñas, el dinero comienza a fluir hacia Marco Rubio. Ciertamente, Jeb Bush va a tener dificultades por la caída tan drástica que ha tenido en la aceptación de la gente en las encuestas. Yo creo que Marco se puede dar a conocer a través de los Estados Unidos. Yo creo que Marco es el símbolo del sueño americano. Y él, claro, él lo vende muy bien, porque es un tremendo comunicador. Mi padre fue lavaplatos, mi madre fue esta. Ese es el símbolo americano. Aparte de que es alguien con el cual se identifican los hispanos y se pueden identificar los norteamericanos también, porque es un muchacho que es americano. Habría que ver por otra serie de motivos el tema migratorio, específicamente si en un momento determinado él pudiera conquistar ese voto latino, no cubano, voto latino en los Estados Unidos. ¿Qué piensa de Donald Trump? Yo creo que Donald Trump... Lo he sacado de la ciudad de Miami, estamos hablando ya de otras cosas. No, pero yo creo que es interesante. Además, yo creo que los líderes políticos locales deben pronunciarse sobre estas cosas. Y yo, como republicano, digo, si Donald Trump fuera el candidato presidencial republicano, yo votaría por un demócrata. Porque yo creo que el lenguaje incendiario, el lenguaje divisivo, el lenguaje... no representa los ideales no republicanos, representa claro. a este país. Este señor haría que este país retrocediera 60 o 70 años hacia atrás. Cuando los cubanos llegamos aquí, que yo era un niño, había letreros que decían no cubano, no judío, en edificios de aquí de Miami. Eso mismo es lo que está reflejando Emilio Estefan en la obra de Broadway, donde él pone que en Miami en algún momento decían no perros, no cubanos. Me quedan 2 minutos y prometí 2 temas y no quiero irme, me han quedado un montón, como siempre que hablo con usted, me quedan un montón de temas de los que quería haber hablado. Ayer lo que pasó, va el caso de Sarnoff, específicamente Teresa Sarnoff, esposa del comisionado. Muchos pensaban, además hablando de capital económico, lo tenía, que iba a ganar, hay una segunda vuelta. ¿Qué lectura le da eso? $900,000 se gastaron, casi $1 millón. Casi $1 millón para ella quedar en una situación precaria. Esa fue una sorpresa. El señor Ken Russell, que va ahora a una segunda vuelta,
obtuvo una votación dentro de la corta votación que hubo, sí, exacto. obtuvo una votación primaria y para mí fue una sorpresa. Más de un 40%. Más de un 41%. Más de un 41%. Y yo creo que esto también fue el rechazo a los titulares, específicamente a este titular que trataba de perpetuarse en el poder a través de su esposa. Claro. Y mencionaba anteriormente el tema de trabajadores del estadio de los Marlins. Sí, acuérdate que ese fue un contrato que hicieron los Marlins, porque acuérdate que los Marlins fueron lo primero los que dijeron en un contrataron. momento determinado, una época que había una crisis económica, había un gran desempleo, se dijo se va a contratar gente de aquí, y eso no fue así. Eso es mentira. No fue así, trajeron gente de fuera, De empezando por ahí. Alabama, de Exacto, Georgia. exacto. Y después han dejado de pagar muchos de estos contratos. ¿Dónde está esto y cómo se puede evitar para que no se repita ahora? Bueno, se puede evitar poniéndolo en el contrato. Si la Junta Escolar hace un contrato y pone que efectivamente tiene que haber contratación local, como la tiene la Junta Escolar para todos sus proyectos, pero tienen que haber garantías de bonos, que se pongan bonos de los contratistas que van a construir para en caso de que un subcontratista no le pague a los empleados, porque ese es el caso, es un subcontratista que no le paga a los empleados, pero simplemente esa gente no tienen ningún recurso porque el acuerdo que se hizo con los Marlins, la ciudad de Miami y el condado fue, como dicen, ¿no?, de león a mono, pero el mono encadenado. Si y el mono éramos nosotros. Si alguien se pone a revisar la ciudad de Miami y lo que es el condado Miami-Dade, muchos de los contratos importantes que se han firmado en la última década o antes, en los últimos 15 años, hay algunos que meten miedo. Que meten miedo, en donde el pueblo pierde mucho, claro, definitivamente. Pero yo te digo a ti que el contrato de los Marlins fue quizás el peor negocio que se ha hecho en un gobierno aquí en los Estados Unidos y todavía la gente no lo sabe. Y claro, el estadio está ahí, está bonito, Dios los bendiga. Pero ojalá ganaran algunos juegos más. Ojalá ganaran, pero es una deuda que mis nietos van a seguir pagando. Seguro. Alcalde, ha sido un placer tenerlo aquí en el programa. Muchas gracias, Félix. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Vamos a la pausa y al regreso.